Saludo fraterno desde su canal cristiano La Palabra. Continuamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, en este domingo que lo dedicamos especialmente al Señor, y ustedes oirán los pajaritos que ya le cantan al Señor muy temprano. Bien, vamos a ver hoy el tema en el sermón de hoy, las situaciones difíciles en la iglesia primitiva. Prácticamente esta sería la tercera parte de la primera predicación que la tuvimos el domingo anterior y también la segunda parte el día miércoles en la serie Verdades Bíblicas. Y hoy, domingo, continuamos este tema tan especial, cuál eran las situaciones que vivía la iglesia primitiva, la recién fundada iglesia, cuando ya Cristo ascendió a los cielos. Recuérdense que en el Pentecostés, en la fiesta solemne del Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo y entonces prácticamente ahí fue que inició la primera iglesia del Señor Jesucristo, su iglesia verdadera, la iglesia que nació en el pueblo de Israel, en Jerusalén específicamente, compuesta todo por judíos. Increíble, pero cierto, según dice la Biblia. Bueno, pues entonces, el domingo anterior habíamos hablado que en la primera iglesia se habían metido judaizantes y ellos ya estaban metiendo doctrinas distintas y decían que para ser completamente salvo tenían que circuncidarse. Al ver esto, Pablo y Bernabé los pararon en seco, como decimos por aquí por Centroamérica, y le dijeron: cálmense, señores, no anden diciendo esas cosas, que no es así, porque la verdadera salvación es creer en Jesucristo como Salvador y Señor, y se acabó, nada más. Entonces, no conforme con eso, les dice Bernabé y Pablo: bueno, nos vamos a ir entonces para Jerusalén. Vénganse ustedes también, que andan metiendo otras doctrinas falsas. Entonces nos vamos a ir para Jerusalén, y luego pues eso fue el domingo anterior. Luego el día miércoles en los estudios bíblicos comprobamos que estando ya ellos en Jerusalén, se les expuso a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia, la primera iglesia, la iglesia madre, como diríamos, en Jerusalén, y entonces determinaron los ancianos que no era cierto lo que andaban diciendo esos supuestos hermanitos, sino que lo que deberían de hacer es que los nuevos creyentes, los que estaban recibiendo y estando ya en la iglesia, deberían de entender que solamente 3 condiciones les vamos a poner para los nuevos miembros, y todos, ya sean estos miembros judíos o miembros gentiles, que formamos un solo cuerpo que es la iglesia, que se abstengan de la idolatría. Nada de santos, de vírgenes, ni nada, ni de ídolos, nada. Que se abstengan de fornicación, nada. Ya en Jesucristo somos una nueva criatura, ya no hay adúlteros, ya no hay fornicarios, ya no hay borrachos, ya no hay golpeadores, nada. Somos una nueva criatura. Y por último, por respeto a los judíos, no comer nada ahogado, o sea, el pollo, las gallinas, las vacas, los becerros, las ovejas debían de ser degolladas y la sangre derramada, y que no quedara ninguna sangre dentro del cuerpo del animal. Eso fue todo, y hoy vamos a ver pues en el tema las situaciones difíciles en la iglesia primitiva. Hechos, capítulo 15, versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ese era el gran problema que habían metido esos hermanitos judaizantes.
Decían pues que debían de circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Hermanos míos, queridos hermanos, amigos también, actualmente y desde el tiempo de Jesucristo ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no hay necesidad de hacer ninguna obra para ganar el cielo, para obtener la salvación. La salvación no la obtenemos por mérito propio ni por nosotros mismos. La salvación nos la da Dios por medio de Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras, para que se gloríe. Ahí se acabó todo. Entonces, pues, los ancianos, los apóstoles y toda la iglesia mandaron a decir, pues, de que hemos oído que han salido de nosotros, o sea, que eran cristianos, pero eran judíos, pero andaban metiendo otras doctrinas, los cuales no dimos órdenes, ellos, abusivos, y también a veces hay en nuestras iglesias, hermanos que traen costumbres tal vez de la iglesia tradicional o de la religión de donde vienen, o traen costumbres quizás del lugar o lo que han visto en algunas otras iglesias, así entiéndase. Entonces, pues, es que fíjense que en aquella iglesia sí lo hacen, no, pues no. Nosotros vamos a hacer las cosas aquí tal como dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros actuamos tal como dice la Biblia, entonces somos una iglesia bíblica y tenemos, eso se llama sana doctrina. Muy bien. Entonces, no dimos órdenes. Entonces, os han inquietado con palabras. Claro que sí. Ese es wiri que decimos por acá. Entonces, perturbando vuestras almas. Claro. Miren, hermanos, hay congregaciones, hoy lo digo con respeto, pero con autoridad, autoridad bíblica. Yo lo he visto y lo he oído, en que dicen que la salvación se pierde. Pero ¿cómo se va a perder la salvación, queridos hermanos, si la salvación te la ha dado Dios? Y Él no se equivoca, los que nos equivocamos somos nosotros, y a cada momento. Dios, por medio de Jesucristo, nos dio la salvación. Y si nos la ha dado, pues ¿por qué? ¿Por algún mérito? No, hombre. Y la salvación no se la da a los santos, se la da a los pecadores, para ser santos. Santos en Cristo Jesús, pues. No santos de esos de iglesia. Entonces, y dice que han perturbado vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. No, no era así. Pero ellos andaban diciendo que había que guardar la ley de Moisés. Bien, dice entonces el dictamen de ellos. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos amados Bernabé y Pablo. Muy bien, ya todos los apóstoles, fíjese bien, apóstoles, hermanos, todavía estaban ellos, los ancianos de la iglesia en Jerusalén y toda la iglesia dijeron que iban a enviar con Pablo y Bernabé. En el versículo 26 dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, Bernabé y Pablo pues fueron perseguidos, golpeados por predicar a Jesucristo en otros lados, y la iglesia en Jerusalén los reconocía como hombres valientes que habían expuesto su vida por Jesucristo. Entonces dice en el versículo 27, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Muy bien, hermanos de Antioquía, ustedes que tenían este problema, está solucionado. Además, que se vaya el hermano Pablo y Bernabé, junto con estos hermanos que estamos enviando nosotros, que se llaman Judas y Silas. Ellos van a llevar la carta que nosotros estamos dando, no solo a la iglesia de Antioquía, sino a todas las iglesias. Ajá, ¿y qué es? Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, dice, y a nosotros, qué maravilla, no imponeros ninguna carga más que estas cosas
necesaria. Mire qué hermoso, esta iglesia tierna y ferviente en Jesucristo, estaban ellos guiados por el Espíritu Santo, porque dice en el 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros obedientes al Espíritu Santo, dice, no imponeros, no ponerles ningún problema, ninguna carga a ningún convertido nuevo, nada más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son las cosas necesarias para que el creyente actúe dentro de la iglesia? Muy bien. Versículo 29. Que os abstengáis de los sacrificados a ídolos. Ahí está. No ande haciendo romería, ni poniendo sahumerios, ni poniéndole también oraciones, ni peticiones, ni mandas, ni nada, ni estar adorando ningún ídolo, ni ídola, nada. Eso es de sangre de ahogado. Entonces, que cuando coman estos animales, las gallinas, las vacas, los corderos, las ovejas y todo eso, que los pongan boca abajo, pues, y les corten el cuello y boten toda la sangre, porque a Dios no le gusta que nosotros, sus hijos, los cristianos evangélicos, comamos carne de ahogado. Cuidado andar comiendo ese que dicen, por acá por El Salvador le dicen moronga, y en otros lados le dicen morcilla, o unas como salchichones de sangre coagulada. No coma eso, hermano, es sangre, y se lleva también a saber qué cosas, bacterias y microbios, y se las comen. No, hombre, eso es horrible. Entonces, que no hagamos eso, dice. Y de fornicación, efectivamente, repito, pues, nosotros los cristianos, los nacidos de nuevo, ya no podemos andar ni de adúlteros, ni de fornicarias, ni de homosexuales, ni de nada, ni juntándose con otras mujeres, ni las mujeres juntándose con otros hombres. Ya cuando ella, si es mujer y está en unión libre, como lo dicen hoy, entonces pues esa mujer conoce a Jesucristo, el Dios Todopoderoso la llama por su Santo Espíritu, y entonces ella recibe al Señor, pero su marido no lo es. Pero dice la Biblia, en primera carta a los Corintios, que si la mujer que tiene un marido que es inconverso, que no lo deje, que lo atienda. Si la mujer tiene marido que es inconverso, o sea, no ha convertido a Cristo, dice en primera carta a los Corintios, capítulo 7, que no lo deje, que lo atienda a su marido, que lo cuide, que esto y lo otro, por si el Señor lo toca a él y él se convierte también a Jesucristo. Y mientras tanto, los hijos que han tenido ambos, dice, son santificados por la mujer o por el hombre que ha creído en Jesucristo. Repito pues, si el hombre conoce el Evangelio y su mujer es inconversa, no la deje, siga viviendo con ella, háblele de Cristo y el Señor hará la obra en usted y en ella. Entonces dice, de las cuales cosas si os guardareis, hacéis bien. Entonces pues dice así en el versículo 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía. Ahí era donde la iglesia tenía grandes problemas, y reuniendo a la congregación de Antioquía entregaron la carta. Bien, miren el versículo 31, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Ay, dijeron los hermanos de Antioquía, ay, gracias a Dios. En fin, vaya, aquí hay una autoridad bíblica, una autoridad apostólica, una autoridad de la iglesia primitiva, la verdadera iglesia, la iglesia cristiana evangélica, hermanos. La iglesia que nació en Jerusalén era cristiana por Cristo y evangélica porque predica hasta el día de hoy el evangelio. Así que esa es la cosa más hermosa. Y entonces dice en el versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Dice también en el versículo 33,
Y pasando algún tiempo allí, se quedaron predicando el Evangelio, fueron despedidos en paz por los hermanos para regresar a Jerusalén, para volver a aquellos que los habían enviado. Así que, hermanos, se acabó el problema. Se les cayó la boca a esos que andaban diciendo una doctrina que no es bíblica, y andaban diciendo cosas que no habían sido autorizados. Y como dicen a los apóstoles, los ancianos y la iglesia primitiva, a estos no se les dio ninguna orden de nosotros. Ellos fueron por su propia cuenta a andar haciendo proselitismo, creyendo cosas que ellos creen, no lo que dice la Biblia. Hoy, domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.